la verdad que hoy yo creo que va a ser una entrevista fácil, esperamos llegar a tiempo a cenar. Sí, ¿no? Antes de las 10:30 tengo que estar en casa. Bueno, entonces un poco, bueno, como los que ya habéis venido otras veces, aquí el planteamiento a Floren no le pedimos que venga a representar a nadie, nos interesa un poco lo que es su planteamiento, por qué un momento dado una persona decide militar y por qué después de tantos años pues sigue con su compromiso, ¿no? Entonces esto lo dejamos claro porque alguna vez nos ha traído algún pequeño conflicto y sobre todo porque nosotros entendemos que el tema de militar o militancia, tomar una opción, la que sea, o las que sea, ¿no? No implica el que las demás no sean válidas, ¿no? Es decir, y tal como vamos últimamente, casi es preferible ir buscando pues un poco a ver cuál es el camino por el cual podemos transitar todos, ¿no? Pues bueno, Floren, yo lo primero que te plantearía es que nos sitúes, ¿no? Es decir, nos gusta empezar un poquito de dónde viene uno, ¿no? Es decir, por qué uno en un momento determinado tiene un punto de partida y empieza a tomar esta opción. Yo nací en Santa Cudiguña, a 25 kilómetros de Torrelavega, que es donde mis padres me llevaron cuando tenía 6 años. Y bueno, el coger yo la brecha del compromiso, si se dice la palabra, yo creo que fue por la proximidad de mis padres, ¿no? Mis padres vivían en el barrio de la Inmobiliaria, había una parroquia que la dirigía en aquellos años Cristóbal Mirones, también Daniel, 2 curas, y en Torrelavega se dividía a nivel de religión en 2 zonas. Teodosio Herrera, que era el párroco de la Virgen Grande, y Cristóbal Mirones, el párroco de la Inmobiliaria, el párroco de la Asunción. Una era la parroquia roja, la llamaban la roja así en Torrelavega, y la otra pues era pues bueno, llegó a ser casi la extrema derecha. Teodosio Herrera era el presidente de la Hermandad Sacerdotal Española, no sé si os dice algo ese nombre. Era una asociación de curas de toda España, la presidía él, de extrema derecha en aquella época, ¿no? Entonces, los curas rojos, que se llamaba así, no eran tal, pero eran curas y vecinos del barrio que realmente querían poner en práctica el Concilio Vaticano II de aquella época, lo más progresista de la época y en España. Entonces, bueno, digamos que yo viví esa situación, ¿no? Y mis padres eran unas personas muy activas. Esa parroquia generaba, prácticamente todas las semanas tenían una reunión de 60, 70, 80 personas, es decir, el cura, Daniel, los curas, y había una vida muy intensa interna, y yo lo vivía. Entonces, bueno, pues nos llevaban a las actividades que organizaban. Y bueno, de ahí yo a los 12 años marcho a estudiar a Zamora, universidad laboral, las becas. La gente de mi edad pudo conocer las universidades laborales. Llegó a haber 20, algo así, por toda España. 3 femeninas y el resto masculinas. La idea era que pues, había mucha gente que no podía llegar a secundaria, entonces una forma de poder pagarte estudios y llegar a toda una carrera era acceder a esas universidades laborales, que se accedía desde las propias empresas. Las propias empresas tenían un cupo para hijos de trabajadores que, total, me marché, y cuando venía pues estaba desubicado porque había perdido, claro, con 12 años sales fuera, pierdes tu pandilla, no creas tu pandilla. Entonces yo me asociaba y ibas a las actividades de la parroquia, y desde el principio, pues bueno, empecé a reunirme, no sé por qué, con la gente de UAC. Había pues media docena de personas nada más, y yo iba con un librito, discusiones y tal, y pronto empecé a trabajar. Nos propuso Daniel, que era no era el párroco, el otro, trabajar con gente joven del barrio. La inmobiliaria en aquella época era solo casas y calle, no había zonas para jugar, y entonces el campo de la iglesia, que es el que todavía era el lugar de juego, ¿no? Y lo que se hizo fue organizar salidas, excursiones a la gente del barrio que no tenía otra opción. Recuerdo un viaje, por ejemplo, a los lagos de Covadonga hace, la Intermarata, yo tendría 14 años, y conmigo venía una trabajadora social de Burgos, no me acuerdo de su nombre ahora mismo, que la contrató la parroquia para generar esa actividad. Y como eso vio que tenía sentido, lo que hubo al año siguiente comenzó lo que se llaman los globos. Es un albergue para sacar a la gente del barrio de Torrelavega en verano gratuitamente,
Y bueno, pues eso fue, bueno, sí, vale. No. Yo aquí en este caso lo que te pediría es, dinos cuándo naciste, porque eres muy joven, estás hablando que tenías 14 años, un poco por poderlo situar, un poquito de qué año estaríamos hablando. Nací en 31 de enero del 55, pues estamos hablando, pues los 55, 70, en los años 70, en 70 más o menos. En el 70, 69, pues, 70, por ahí. 70. Por ejemplo, claro, yo estuve participando 5 años como monitor de albergues, termino 16, empecé de monitor de albergue con 16 años, o sea que empezaría así la actividad en la parroquia 14, 15, y 16 fuimos ya a Rocamundo. El primer año no había infraestructura, nos dejó el cura a la ermita y nos dormíamos en los bancos de la iglesia, y ahí, y al aire libre, entonces pues íbamos toda la familia, mi madre, mi padre, mi hermana, mi otra hermana, era primo, y los amigos de mis padres de la parroquia. Entonces se organizaba así. Ya al año siguiente se cogieron tiendas y al año siguiente se hicieron una estructura de hormigón conocida como Los Globos, y bueno, pues eso es la época, cuando en el 70, 71, 72, en 75 me caso, que es cuando me casé en el propio campamento de siendo monitor, nos montaron un tiberio allí, pero bueno, bien, esa época. ¿Y cómo se inicia tu militancia política? Pues yo creo que la cosa empezaría a los 17, 18 años. En Zamora, yo iba todos los años a Zamora, venía solo el verano, ¿no? En vacaciones, entonces había un cura, la Universidad de Zamora la llevaban salesianos. Y yo recuerdo mucho a un tal Julio Parrilla, que era de Salamanca, creo que era, y muchas noches nos convocaba al grupo de mayores, que éramos Sexto y Jou, a charlas, y leía textos, pues yo me acuerdo del Cámara, del famoso brasileño ¿no? de la teología de liberación. Entonces no sé por qué le dio, y realmente pues una serie de gente. Al año siguiente yo no estuve en ese grupo inicial, hacían reuniones más de petit comité, pero bueno, ese fue el germen, porque de esa parte gente que sí se reunía fue con la que yo me incorporé al año siguiente a hacer primer magisterio a Cheste, a la laboral de Cheste, Valencia, y allí pues bueno, fue cuando coincidió que el padre de este amiguete, que sigo teniendo mucha relación con él, pues tuvo un accidente mortal, no se sabe si estaba en paro, no sé si hay suicidio o no. A mí me causó una impresión, vamos, muy fuerte, ¿no? Entonces, no sé, él y su hermano, Julio Pajares, que ahora es un famoso actor de teatro y de películas que salen por ahí, es un encanto, de Palencia, pero vivió en Barcelona, pues Julio Pajares fue un poco con el que me inicié. En aquella época se llamaba Círculos Obreros Comunistas, era un grupete, pues en la dictadura, decir, es que era todo ultra secreto, no podías hacer nada, pues claro, los papeles, vamos, nos detuvieron, pues lo típico. Pero no corran mucho, explícanos un poco, es decir, tú piensas que hubo algunos que no pasamos por ahí porque éramos muy jóvenes, entonces, cuando dices los círculos obreros comunistas, suena fuerte, pero bueno, concretamente, ¿cuál era la actividad que hacías, ¿no? Fundamentalmente era estudio, porque es decir, no podías hacer prácticamente nada. Claro, nos detuvieron, ¿por qué? Porque dentro de las universidades laborales el año anterior había habido muchas huelgas universitarias por toda España, famosas, hubo por todos lados, y en concreto una dentro de una universidad laboral que es la de Alcalá de Henares. La cerraron durante, yo creo que más de un mes. Mandaron a todos los que estábamos internos, ¿no? Los mandaron a casa porque la tuvieron que cerrar porque hubo unos conflictos largos. Entonces al año siguiente lo que se hizo fue una coordinadora de universidades laborales, de alumnos de universidades laborales, que fue, por cierto, en Tarragona, que había otra universidad laboral. Y bueno, pues a raíz de eso pues detuvieron a un vigués y cantó y cantaron que ahí pues todos, pues bueno, pues eso fue lo que hay. Entonces la idea era que en Zamora, antes de habernos ido ya a Valencia, pues hacíamos protestas por la comida, era una comida infumable, comíamos de todo, éramos, claro, desde los 12 años con hambre, comías lo que era unos filetes de ballena, llamamos así porque era una carne que parecía, había pescado, pensábamos que eran filetes de ballena. Bueno, comíamos, entonces protestábamos, hicimos varias huelgas,
Bueno, pues eso. Entonces, para generar, es decir, era un régimen muy estricto. La universidad laboral tenían marcado, bueno, al principio cuando llegas te daban un taquito con 100 puntos y te los iban quitando, no sé si conocéis, te los iban quitando por cualquier chorrada. Bueno, entonces los que quitaban mucho les llevan a la nevera, que era un sitio donde te tenían casi las 24 horas del día separado de historias de esas. Entonces, claro, esa sensación que habíamos vivido pues nos generaba unas ganas de protestar, de manifestar que eso había que cambiarlo, ¿no? Y como estaba los últimos años de la dictadura por allí, tendría 17, 18 años, pues estamos hablando de los últimos años de la dictadura, pues bueno, pues estamos hablando del 72. Pues entonces, eso fue lo que generó una coordinadora de estudiantes de todas las universidades laborales. ¿Y esto te pilla estando todavía en Zamora? En Valencia ya. En Valencia, sí. Porque tú fuiste a Valencia. Nos dieron la opción, después de terminar COU, porque fuimos los primeros que terminamos COU para hacer magisterio, nos dieron la opción de escoger una beca, ir a Santander a estudiar magisterio o ir a Salamanca, que es donde casi todo el mundo de Zamora pasó a Salamanca, independiente de que fueras de un sitio y de otro, porque te quedaba más cerca, ¿no? Y yo preferí probar. La verdad me llamaba la atención el Mediterráneo, porque yo no lo conocía, y Valencia, la verdad que el olor es maravilloso. Vivíamos en Cheste, que es famoso por ¿cómo se llama? El circuito ese, ¿no? Pero es que vivíamos rodeados de naranjos, y olía de maravilla, y todos los días era sol, los almendros, vamos, yo tengo un recuerdo muy agradable de aquella época, pero bueno. Lo que pasa es que te duró poco. Duró muy poco, sí, duró 2 trimestres, nada más, porque nos detuvieron al final del segundo trimestre. Y, ¿Qué fue la movilización que en aquel momento, o por qué en aquel momento se detuvieron? No, fue eso, que hubo esa reunión de coordinación, teníamos preparado para hacer actividades conjuntas en varias universidades laborales y no sé por qué circunstancia, uno que es sindicalista del BNG ahora mismo, Barreiro, Barreiro pues le detuvieron allí en la Universidad de Tarragona. Entonces pues le comentó que estaba ahí, como nos conocía, porque Barreiro venía conmigo de Zamora, pues todo lo que conocía pues nos fueron detuviendo. Entonces yo tuve la suerte de que llegué un día antes a Cheste y que detenían a Julio Alonso, mi compañero, y rápidamente el cura de la laboral escondió todos los papeles, metimos una maleta, los lleva a su casa, vamos, esas historias que se hacen. Bien, entonces pues duró poco, estuve más o menos yo una semana, y el padre enseguida se plantó ahí en Valencia, pagó la fianza, bueno, todo el mundo, Florin, la cárcel comunista, pues porque no cuadraba, pero no cuadraba de nada, porque toda la vida pues más o menos una persona así religiosa y tal, pero bueno, pasó. Y fue un poco lo que me hizo volver a Cantabria. ¿Cómo impactó esto en tu ámbito familiar? Pues fue muy respetuoso. Yo la que más miedo tenía mi abuela Acción, de Santiago de Uña, que los veranos se quedaba sola y yo casi siempre iba con ella a pasarme el verano, me lo pasaba pipa. Era mi abuela y yo en la casa. Entonces me hacía unos flanes, unas galletas, tenía ganado, pues la ayudaba en el verano. Entonces me preocupaba la sensación que tuviera, ¿sabes, no? Y después Miguel, mi tío, mi padrino, vamos, mi familia era tradicionalmente de derechas, no muy así de derecha, pero sí muy religiosa, y claro, tener un sobrino nieto comunista así, rojo y detenido en la cárcel, pues resultaba extraño, ¿no? A mi padre le tomaban el pelo en el trabajo, la repera, le tomaban el pelo, porque Florencio, católico de estos casi obispo y en toda la vega, que su hijo venga, pues fue muy gracioso. Y siempre me lo comentaban, y sus compañeros, que los chistes que le hacían sobre el trabajo de su hijo. Tal. Pero bien, mi abuela no me dijo no, y eso me vino muy bien, porque yo la quería mucho y me quería mucho, ¿no? Y vamos, eso, sí. Bien. No hubo impacto familiar. Y tú vienes a la Santander, sí, magisterio. en el segundo trimestre
No, el tercer vengo a Santander, sí. Entonces no nos dejan volver, no nos dejan examinarnos en junio en Cheste, y entonces nos dejan examinarnos en septiembre a Julio y a mí, los dos. Entonces prácticamente los profesores de ahí se portaron fenomenal. Prácticamente nos aprueban, porque ahora no teníamos, nos mandaban textos de allí de los compañeros, y bueno, pues en recompensa les hicieron un super viaje de fin de curso para que no se contagiara, porque bueno, fue muy gracioso, pero bueno, solo me dejaron una asignatura, matemáticas, y me incorporé al año siguiente al magisterio aquí arriba, cuando estaba el magisterio aquí, y terminé magisterio. En aquella época participamos, fue el año de la huelga famosa de la Universidad de Valladolid, que estuvo cerrada también, la universidad pública, y aquí hubo muchas manifestaciones en Santander, magisterios. Estamos en el año 73, 74. En el 73, 74. Yo terminé magisterio en 75 y después... ¿Nos puedes describir un poco cuál era el ambiente que tú encontraste en la escuela de magisterio? Bueno, yo aquella época me costó mucho volver a casa, de verdad, me costó mucho. Mis padres admitieron que me fuera a vivir con un amiguete, José Antonio Recondo Torre y Duli. Vivían en Peñacastillo, se habían ido a casar, tenían un hijo, y me puse a vivir con ellos, y la verdad que fue, es que si no, volver a casa después de toda la historia, aunque me respetaban, realmente había un choque. Es decir, claro, un comunista con una familia muy religiosa, y yo pasados los años recuperé una confianza con mi padre tremenda, pero al principio de todo, en el medio, claro, ellos eran católicos y yo estaba en catolicismo, pues se hacía complicado, y eso que me ayudaron mucho. Es decir, lo facilitaron, no se generó un rechazo, sino una especie de tensión, ¿no?, subyacente, pero bien. Entonces estuve allí, y bueno, pues con José Antonio Recondo y con José Antonio Martínez, que era de Corrales, pues formamos una pequeña célula así activa en magisterio. Se organizaron cantidad de manifestaciones. Por cierto, a José Antonio Recondo Torres le vio su propio padre, que era, bueno, por decirlo, decía, en una manifestación le puso a parir, le hizo de todo, pues es que se hacían por aquella época, ¿no? Y bueno, pues allí fue en este momento, ¿bajo qué siglas estabas? Porque tú un momento estabas en los círculos, sí. En los círculos obreros comunistas. Sí, pronto, no sé la fecha, se pasó, eso se agrupó y se formó un partido de aquellos de la extrema izquierda, aquella época se llama Organización de Izquierda, OIC, Organización de Izquierda Comunista. ¿Y eso estaba todavía en Cheste? No, eso se fue posterior, porque yo recuperé la relación, porque la perdí cuando me detienen, la recuperé en la Pili. Tuve que hacer la Pili en Madrid, en el Memorial del Rey número 1, en Moncloa, y pum, un chaval, hablamos, y recuperé la relación cuando ya se había cambiado de nombre, OIC. Y venía el hermano de Julio, que era algo mayor, de Palencia, nos reunía un grupete de aquí por Cantabria, y otro venía de Hernani. A mí de Hernani tengo un recuerdo excepcional. Este hombre venía de Hernani y nos reunía un grupete, y me incorporé a la OIC. Y en el 75, yo calculo 74-75, fue cuando conocí a la gente del MC de Cantabria, y coincidió que en aquella época se produjo una unión entre las dos organizaciones, OIC-MC, y ya me incorporé al grupo del MC. En este momento, y porque decir comunista en aquel momento podían ser muchas cosas que en aquel momento eran un poco incompatibles entre sí, ¿no? ¿En qué corriente más o menos estabais en aquel momento? ¿O dentro de qué línea? Sí, siempre se sacaba, por ejemplo, OIC siempre se decía que era trotskista, tradición trotskista, se hablaba mucho de Gramsci, que era un ideólogo de los que estaban al frente de la OIC, y dentro del MC se decía que eran los chinos, los Mao Zedong, pero yo eso no lo viví. Yo viví ya un proceso más evolucionado,
y muy pronto yo asistía a reuniones en donde se debatía sobre el comunismo, y recuerdo una charla que dio Javier Ortiz en Oviedo. Algunos lo conocéis a Javier Ortiz porque murió hace bastantes años, y yo asistí a reuniones y para mí fue un flash, porque analizó la Revolución Rusa, por ejemplo, ¿no? y la conclusión que hice decía, pues esto no fue una revolución, fue una modernización acelerada de una sociedad que pasó de la Edad Media a, pues, así al precapitalismo, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, en aquella época yo oía y participaba de esas reflexiones, y entonces, bueno, yo conocí ya, digamos, esa organización bastante evolucionada con respecto a las teorías más antiguas de que le clasificaban de trotskista, de maoísta, de no sé qué, ¿no? Entonces, yo viví más ya te digo, estoy hablando del año 75, 76. ¿Acabas magisterio? Sí. ¿Qué tal acabas magisterio? Bien. Sí, aprobé. Antes estaba hablando con Javier Choya, ¿verdad, Javier? Que estábamos un grupo de 3 preparando los superiores. Eso fue más tarde, porque sí, yo al principio, bueno, aprobamos los 3, ¿verdad? Nos juntamos y él sacó el número, yo el penúltimo, pero dije, yo estoy en la puerta de salida y, bueno, felicidad. Sacar la posición fue de lo mejor de mi vida. Entonces, ya que... Pero te has saltado, si vas a probar la posición, te has saltado unos años, sí. Unos años cuando te relacionaste con la clase obrera. Sí, resulta que yo no quería ser funcionario, era la época en que te guías por unos principios, y ser funcionario para mí en aquella época con 20 años era un desastre, era convertirme en el aparato del régimen, ¿no? Entonces digo, pues tengo que buscarme la vida de algún colegio, ¿no? Sí, además mi mujer estaba trabajando en Benzema, yo también opción, ella entró nada más terminar en junio, en septiembre empezó a trabajar, digo, pues yo puedo ir no sé, aspiro a trabajar en un colegio de profesor, que es lo que realmente me gustaba, maestro, pero nada, no me salía de trabajo. ¿Pero por qué no te salías? Bueno, porque la mayoría de colegios eran católicos, entonces tampoco yo quería ir a un colegio católico a pedir trabajo. Entonces, cuando vine de la mili, digo, pues yo no puedo estar en paro, sin trabajar, y con un amiguete nos fuimos a recorrer varias empresas de construcción y caí en Segundo Fernández, que sin saberlo yo, resulta que mi padre llevaba la contabilidad, o los seguros sociales. Florencio Enríquez, el hijo de Florencio Enríquez, sí, nos metieron a los dos. Entonces, y me asignaba más un puesto blando, en el sentido de que en la oficina, no sé, Vicente Engonga, en Guema, ¿lo conocéis? Vicente el Negro. Bueno, pues Vicente, claro, estaba en una fase mala de salud y, claro, yo le cubría. Entonces yo hacía el trabajo, me enseñó Vicente a trabajar y yo cubría su faceta. Entonces, bueno, pues estuve trabajando allí 1 año y medio, 2 años. Después un vecino de mis cuñados que trabajaba de secretario en el juzgado, que no pegaba ni clavo, dice, pues oye, ¿por qué no vas allí al juzgado? Me ofreció, de antes los secretarios tenían mucha mano en los juzgados, ¿verdad? Es decir, no es como ahora que hay un sistema de contratación, unas pruebas, entonces te metías, estuve trabajando en interino pues unos años y medio también, más o menos, de auxiliar administrativo en el juzgado de Torrelavega, donde está ahora el ayuntamiento, y bueno, pues no hacía más que el trabajo, sí. Y después fue cuando me presenté a las oposiciones, y ya digo, como no me presento, no voy a trabajar de maestro en mi vida, y dije, pues ahora tengo que hacerlo, y me puse a estudiar y la saqué a la segunda, porque a la primera fue imposible, porque yo cuando había estudiado se estudiaba una serie de ¿cómo se dice eso? De teorías pedagogía, no, de lengua. Entonces, cuando llego a las oposiciones resulta que me habían cambiado todo el temario y no tenía ni puta idea de la que era la gramática generativa, ni el análisis de árbol. Entonces, un profesor encantador de una academia que era de Valladolid, el tío, me lo explicó, y gracias a eso pude pasar el primer examen, porque era previo a hacer el comentario de texto. Bueno, empecé a trabajar y muy bien. Lo que quería, y
como aprobé la posición en julio y no me daban trabajo, pues me metí a trabajar. Yo no voy a estar en paro, es que era la obsesión mía de trabajar. Y estuve trabajando de ayudante de obra en Placinsa, en una empresa, en unos edificios que están enfrente de Simago, unos edificios altos. Y bueno, pues en 25 de febrero me llaman para hacer cubrir una jubilación en Cobreces, a una mujer que soy, y desde entonces no he parado. Estoy trabajando. Estamos en el febrero, 25 de febrero de 1980. Cuando empiezas a trabajar. Sí. Vale. Entre medias hemos vivido toda toda la transición, o estamos acabando la transición. Todo eso con militancia política. ¿Dónde estabais en ese momento? Pues en esos años, ¿cómo vivisteis esa caída del franquismo y esos primeros años? Bueno, era pues eso, reuniones semanales, lo típico de los grupos pequeños, no sé, los grupos grandes, yo como siempre estaba un grupito pequeños, reuniones semanales y bueno, pues actividades variadas, hacíamos lo que podíamos. Claro, en el 77 ya éramos legales, ya podías hacer las cosas a luz, no tenías que esconderte ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues hacíamos las actividades normales, participamos de la vida social. En Torrelavega en esa época hubo mucha vida social. Por ejemplo, mi padre se presentó a las primeras elecciones en una candidatura que sacó 5 concejales, que fue una mezcla muy variada de los opositores del viejo régimen. Había gente del PC, gente de Izquierda Democrática, que es donde está mi padre, gente, de grupos vecinales, de asociaciones de vecinos, y sacaron una candidatura con 5. Mi padre salió de concejal, pasa que se hartó muy pronto y yo al tercer año lo dejó. No acabó la legislatura, se hartó mucho porque no vio que eso tenía muchos avisos y era una candidatura. Entonces participaba de las movidas sociales de Torrelavega, había muchas en Torrelavega en aquella época, y ciudadanas y municipales. Hubo una época, me acuerdo, de Juan Moura. A los que son de Torrelavega con años, Juan Moura era una persona, de la vieja ORT, ¿no? Y era concejal junto con otro que también ha muerto el otro hombre, y entonces pues había constantes huelgas, manifestaciones, huelgas de hambre dentro del ayuntamiento, o sea que participabas de esa actividad política, social, que nosotros como un grupete pequeño pues simplemente te sumabas y contribuías a esa... Estamos en este momento casi, no te voy a decir de los pactos de la Moncloa, pero sería poco después. ¿Qué juicio tenías en aquel momento, qué postura tenías en aquel momento sobre cómo se estaba fraguando la transición? Pues fuimos muy críticos en aquella época, cosa que era difícil que eso fuera aceptado por importantes sectores sociales. De ahí que, por ejemplo, nos presentamos como, creo que hoy CMC, las primeras elecciones en el 77, y claro, nos rascamos bola. Es decir, hubo una cantidad muy fuerte en Madrid, por ejemplo, que la dirigía un cántabro, filósofo, entonces tuvo una cierta, se llama CUP en aquella época. Pero vimos que eso no era nuestro papel en la sociedad como fuerza política, y lo que se hizo al poco tiempo es recomponer. Hicimos una reflexión y dijimos, mira, pues es decir, nuestro futuro no está... había como 3 polos, OICMC, ORT y PT. En aquella época ir a la izquierda del PC, ¿no? Entonces los otros 2 optaron por mantener viva la proyección política electoral. Nosotros pronto cambiamos y dijimos, mira, vamos a centrarnos en la actividad social, promoverla, activarla, y ya habrá un momento en que la sociedad demande un cambio político más profundo, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces ¿Cuál era el movimiento social en aquel momento, o los movimientos sociales por los que optaste? Yo en los que más participé fueron 2, fue el movimiento vecinal, la asociación de vecinos de la inmobiliaria, y por el movimiento sindical, que nada más empezar a trabajar, pues bueno,
nos juntamos una serie de personas. Si quieres hablamos primero del movimiento vecinal, que igual tiene más corto recorrido, y luego... Sí, porque yo participé, pero, por ejemplo, mi padre estaba presidente de la Asociación de Vecinos de la Inmobiliaria, Rosa y mujer también participaban, eran varios núcleos familiares muy centrados en la parroquia también, porque estaban ahí, pues son los que se estaban organizando la oposición vecinal. Y bueno, pues eso duró poco, porque efectivamente no podía, es decir, había que repartirse, éramos 2 personas adultas con 2 críos, y entonces no podíamos ir a las mismas reuniones, entonces unos tenían que ir, Rosa tenía uno y yo a otras. Entonces yo opté por el tema sindical y ella optó, aparte después por el tema del movimiento feminista, por ir a las reuniones de la asociación de vecinos. Yo dejé de ir por eso, porque había que cuidar a los críos y me tocaba esa faceta y nos repartíamos las tardes. Y entonces tú te centras en... El movimiento sindical, sí. Al estar en una organización, el MC, que tenía implantación pequeña, pero en toda España, pues claro, eso nos permitía conocer experiencias. Entonces en Cantabria no existía y no hubo un movimiento unitario de maestros, ¿no?, que es lo que formó la USTE, la primera USTE se llamaba así, Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza. Yo conocí a Fernando Amigo, de Torlavega, y se nos acercó Lucio Benito, que no le conocíamos, pero él había participado cuando habías trabajado fuera de Cantabria de este movimiento unitario de maestros, que fue muy potente a nivel de toda España. Hubo unas huelgas enormes en los últimos años 70. Entonces nos juntamos en el Sago una tarde y había quedamos, oye, me gusta este estilo de sindicato, pues nos pusimos rápidamente de acuerdo y nos pusimos al habla con los amigos y amigas que teníamos, y ahí surgió enseguida. Fue una cosa muy sencilla. En aquella época solo existía el viejo AMPE, digamos, el que después se renovó y pasó a la democracia. Explícanos lo que es el viejo AMPE, ¿no? Porque igual todos no tenemos ese... En la época de la dictadura había un único sindicato vertical que llamaban, ¿no? Y se afiliaba todo el mundo. Pues en la enseñanza se afiliaban a AMPE, que era yo creo que se llamaba así, Asociación Nacional del Profesorado Estatal, ¿verdad? Yo creo que tenía, no cambiaron de siglas. Duró poco una escisión promovida desde la UCD, que es FESIE o algo así, no me acuerdo el nombre, que también tenía su sección en la privada, pero duró muy poco. Me acuerdo además de quién lo representaba, y UGT y comisiones no existían, es decir, como sección de enseñanza no existían, ¿no? Bueno, yo había estado afiliado a comisiones obreras en la época de la construcción y tal, pero bueno, conocía a la gente de comisiones, pero no existía, entonces abrimos camino muy fácilmente. Realmente era AMPE y STEC, aunque éramos muy jóvenes todos, porque fue la generación del 78, 79, 80 las que formamos el STEC, y rápidamente se desarrolló con mucha facilidad. ¿Qué es lo que pretendías? ¿Cuál era la filosofía del STEC? Bueno, era un movimiento que recogía las experiencias de luchas del profesorado en los últimos años de la dictadura, ¿no? Era un movimiento asambleario, era conectado a las ideas más progresistas, que entre el profesorado yo creo que eran mucho mejor acogidas que en otros sectores de la actividad productiva, ¿no? Digamos que no por otro, pero realmente yo en la enseñanza he visto que en los centros de trabajo, es decir, hay un caldo de cultivo de ideas más progresistas en términos medios, ¿no?, que en otros sectores, ¿no? Entonces, es decir, bueno, era no sé, una enseñanza democrática, libre, o que el hecho de la libertad estuviera planteada como un elemento central, atención al alumno, la igualdad, es decir, resolver la desigualdad de base que hay en la sociedad y que se transmite en la escuela, y que luego otro día pues decíamos, pues este era un sindicato que provenía así, y era una estructura bastante abierta, ¿no? Es decir, no era una estructura del secretario general, no sé qué, nunca ha habido secretarios generales en el STEC, ¿no? Era siempre órganos colectivos, ¿no? Incluso quien hacía portavoz, ¿no? Y no siempre el mismo. Entonces hubo elecciones, sacamos la segunda fuerza
electoral y bueno, se consolidó. Y bueno, yo a cabo de 10-12 años por una discusión a nivel de toda España en la USTE sobre qué línea seguir, yo opté por una línea que no gustó a algunos, le digo, pues yo para estar trabajando tengo que estar... Antes de meternos en las líneas, sitúanos en qué año es el tema sindical. Bueno, yo es que empecé a moverme en el asunto desde el año 1979, cuando empecé a trabajar. Entonces, ya en el 80 ya, es que a lo mejor las primeras elecciones sindicales, ¿cuándo pudieron ser? En el 82, 61. ¿En la enseñanza? En la enseñanza. Más tarde, ¿no? Yo no fue al principio, las de juntas de personal. 86 o así. 80 y algo, no sé exactamente. Yo recuerdo que en aquella época estaba Marcos Caloca, un poco antes yo creo. Yo creo que en aquella época las competencias no estaban transferidas y el mejor director general de educación, director provincial de educación, fue Marcos Caloca do Barganes, que me acordaré de él, los que estamos en la enseñanza sabemos, estuvo muchos años en Albericia, un hombre encantador. Es decir, nos apoyaba el STEC, es decir, ¿cómo es posible? Nos facilitaba. Yo iba a reuniones a Madrid y le llamaba a él, porque había confianza, era el jefe, el número 1, y me decía, Flores, no te preocupes, quédate un día más, que no sé qué. Digo, para que veáis qué nivel había de sintonía, es decir, que era un personaje que después tuvo muchos problemas, ya sabéis que le cesaron, ¿no? ¿No os acordáis de eso? Algunos le cesaron porque realmente era una persona, fue el que montó... ¿Le cesaron por eso? Por eso montó la educación compensatoria, por ejemplo, con Miguel, ¿no? Entonces, pues, claro, era un hombre que abrió brechas en aquella época, ¿no? Y claro, le cesaron porque no eran de su confianza. Y bueno, pues esa fue la época en que participamos activamente en construirlo y una época en que se produjo un movimiento reivindicativo fuerte, el llamado los provisionales. Yo explico rápidamente. En aquella época claro, no había transferencias, entonces había concursos de traslados para toda España. Entonces todos los años salía un listado y tú te ibas a cualquier sitio. Entonces hubo un movimiento muy intenso de no obligarnos a trasladarnos fuera de España, sino quedarnos a trabajar para siempre en Cantabria. Ese movimiento, pues, claro, pues el STEC lo lideró y ahí fue el nicho donde conseguimos pues, muchos afiliados, mucho apoyo, porque nos tirábamos un mes de verano en la dirección provincial, ahí encerrados, protestando, manifestaciones, y fue donde creció el STEC, ¿no? Y éramos la gente que no queríamos trabajar, pero en Cantabria. Fue en los años de las autonomías, ¿no? Y al cabo de unos años efectivamente se varió. Entonces se hizo ya un concurso solo para hacer cambios de puestos de trabajo en Cantabria, y el año siguiente a nivel de todo el Estado para permitir que gente quisiera cambiar, ¿no? Y ahí fue la lucha más intensa, y después la lucha contra el estatuto docente, que se quiso articular desde el gobierno una reforma educativa donde se iba a categorizar al profesorado por diferentes niveles y pagar de diferente manera. Entonces había como una especie de reivindicación de que, bueno, que no había que conseguir eso, que había que conseguir que los centros fueran es decir, lo más igualitarios posibles, porque efectivamente si tú incentivas a 1, 2 o 3, le das sueldo, le das no sé qué, pues eso genera división, destroza equipos de trabajo, etcétera. Entonces eso fue una lucha que lideró la USTE, yo creo que solos prácticamente, porque ni comisiones ni UGT apoyaron la reforma que provenía en aquella época de la UCD, y nunca se aprobó. Es decir, después de un montón de años, los centros educativos de primaria y secundaria siguen siendo igualitarios. Es decir, lo que se llama la carrera docente. ¿A alguien le puede sonar eso? No se puso en práctica nunca la carrera docente, gracias al movimiento sindical que representaba la USTE o los STES. Vale. Ya me dejas preguntar, ya me meto en el discurso y ya no esto, ¿no? Es que y entonces antes, volvemos un poquito a lo de antes. Planteas que un momento dado, ahí en torno al año... ¿En qué año dejas el STEC? Pues 10 años más o 12. Pues
si empecé en el 80, en el 91, sí, lo podría dejar, 91, 92, por ahí más o menos. Bueno, sigo afiliado y sigo jubilado afiliado, pero activo, asistente a reuniones no, cambié de movimiento. Y ahí comentas que había un debate dentro de la USTE. Sí. ¿Cuál era la esencia de ese debate? En aquella época los estés teníamos mucha representación en lo que se llama la periferia del Estado, ¿no? Pues Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Cataluña, Aragón, Andalucía, País Valenciano, Canarias, pero tenemos muy baja representación en Madrid. Mejor dicho, no teníamos, prácticamente no teníamos. Entonces, el gobierno, como era central todavía, no había competencias, convocaba las reuniones para discutir todos los temas a los sindicatos, comisiones UGT, AMPE, tal. Y nosotros que teníamos digamos el segundo o el primer sindicato global, porque claro, estábamos, menos en Madrid, teníamos mayoritarios en casi todas las comunidades autónomas. Y entonces pues eso generó un debate interno de como que había que intentar llegar a un acuerdo con el sindicato, al antiguo sindicato de la USTE de Madrid y con algunos otros sindicatos de la USTE que catalogados desde siempre como muy contemplativos con la administración, con muy poco arranque reivindicativo. Y entonces hay quien puso el acento sobre eso y quien puso el acento sobre que, bueno, no habría que intentar llegar a acuerdos para conseguir ese nivel de representación en las mesas de negociación. Ahí fue un poco lo que hubo ese debate y entonces, bueno, pues yo opté por la línea de no ceder ante estos sindicatos para obtener ese reconocimiento institucional y como eso generó pues, un debate y tal, pues yo lo dejé y como hay mucho que hacer en muchos sitios, me pasé a otras cosas y por eso estuve un tiempo con el tema, porque en cuando hacía la presentación, el tema de la insumisión fue en aquellas épocas, el tema de la insumisión, y estuve colaborando una temporada con el MOC. ¿Cómo fue ese salto? Coincidió que yo dejé el STEC de modo activo y entonces en esa época lo que estaba a tope era eso, ¿no? Es decir, no sé, 80 y pocos, ¿no? Y entonces yo tenía tiempo y lo dedicaba a ello, porque era la actividad y colaboraba con ellos. Entonces venía a Rubén Santander. Antes se formó un grupo en Torlavega Gato, pero la verdad es que no me gustaba. Y no me gustaba porque, bueno, pues historias de actitudes y tal, y entonces yo prefería venirme a reunirme con la gente de Miguel y Miguel aquí a Santander y de ahí quedó una buena amistad. Pasa que duró poco porque es decir, yo me encontraba mejor situado, pues eso, enseguida me incorporé al Caraván, que era un grupo que había surgido aquí en la Villa de Santander y lo que se llamaba la Coordinadora Ecologista Cántabra. Y bueno, ya fue. Y entonces a partir del 93-94 me dediqué de plano. En aquel momento, cuando te incorporas tú al movimiento ecologista, concretamente a través del Caraván o la Coordinadora, sí. ¿Cuáles eran las demandas o cuáles eran las iniciativas que en aquel momento cuáles eran las problemáticas que en aquel momento? Yo no puedo evitar acordarme de lo que por lo que me metí. Entonces yo soy de Santa Cruz de Iguña, en el Valle de Iguña, entonces unos vecinos de mi pueblo, José Luis, su padre, tal, pues ven a aparecer unos camiones de la hostia pasando por delante de sus casas, que es un camino vecinal, y que iban a una cantera que estaba en la Serna de Iguña, dependiendo del ayuntamiento de Arenas de Iguña. Santa Cruz pertenece a Mollido, es el límite, entonces nos piden ayuda. Entonces, bueno, yo en nombre del Caraván hago todos los trámites y pues, bueno, de ahí surge una historia que no sale bien. Denunciamos al alcalde de Arenas, era Francisco Javier Arruti Bustillo, la empresa Candesa, ¿no? La familia Bustillo, Arruti, ¿no? La Condesa, la empresa, pues una de las secciones, y entonces claro, les pillamos
infraganti, sin ninguna licencia, sin ninguna autorización. Entonces, como se negaban a paralizarlo, hicimos una solicitud de denuncia penal por prevaricación contra el alcalde de Arenas, y rápidamente cerró todo y a raíz de eso me declararon persona non grata. Arenas, una anécdota muy guapa, y todo, sí, eso, es que parecía que estamos en el franquismo. En concreto, ese alcalde trabajaba en las oficinas de Lácteos Moraes, Frixia, ¿os recordáis? Y el número 2 del ayuntamiento era uno de los hijos de Moraes, que los conocemos toda la vida, ¿no? Es que somos vecinos. Y claro, pues es que estaban acostumbrados a hacer las cosas como era el mismo ayuntamiento que hacía 20 años. No habían cambiado, ¿sabes, no? El Partido Popular ha estado al frente del Ayuntamiento de Arenas hasta hace 2 legislaturas. Y entonces, bueno, eso fue... Entonces, a raíz de ahí, yo me centré mucho en eso, porque si ya llegaron demandas a Caraván de varios pueblos, ¿no? Que también tenían esos problemas, canteras que habían estado funcionando durante 40, 30 años, sin ninguna autorización, sin ninguna licencia municipal. Fue una época que se formó una coordinadora de pueblos afectados por canteras, y hicimos manifestaciones aquí en Santander de 2000 personas. Los de Silió bajaron con ganado tudanco recorriendo todo el Paseo de Pareda. Vamos, yo me acuerdo porque estaba allí en medio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, solo en el Valle de Guña hubo un momento de tener 6 proyectos de apertura de canteras. Afortunadamente no se abrió ninguna. Es decir, se movilizó los pueblos de Silió, de Arenas, de Arievas, ¿no? Bien, ¿no? Y bueno, y sucedió en más sitios, vamos, en la geografía de Cantabria, en muchos pueblos sucedía esto, que durante años habías tenido que aguantar, estábamos en la dictadura, canteras que venían funcionando en los años 50 y años 60 sin ninguna autorización municipal, por lo tanto sin ninguna evaluación de impacto ambiental, y eso generó un movimiento muy intenso, muy fuerte. Pasa que como se solucionaron los problemas más gordos, ¿no? Pues eso, la coordinadora esa ya se diluyó, porque venían gente de cada pueblo a las reuniones, ¿no? Entonces, yo me especializo en eso por una circunstancia mía personal de mi pueblo, pero bueno, en la época también, bueno, sí fue por eso, del embalse del Pas, ¿os acordáis? Un embalse que hicieron hacer, eso quizá un poco antes, y bueno, pues muchas cosas, el tema de residuos, tema de... y Alcaraván reunía a un grupo de gente muy potente. ¿Y tenía la base en Torre la Vega? ¿O no? No necesariamente. Había, claro, Javi y Marta pues, vivieron en Santander una temporada, que eran personas claves. Pollo, como estamos ahí, pues vivía en Santander. O sea que Alcaraván tenía a gente... Carlos Soldani también vivía en Santander, o sea que la gente ha sido posterior, porque la Coordinadora Ecologista de Cantabria se formó con toda la gente. Esto arranca en Ollambre, por ejemplo, en el año 84 sí, fue cuando se fue a que se llamó Mauricio. Entonces se organizó lo que se llamaba una coordinadora del litoral, defensa del litoral, en aquella época. Entonces, a raíz del 84, la cosa se diversifica. Entonces, lo que fue el pistoletazo de salida del movimiento ecologista de Cantabria, que fue en Ollambre, en el 84, pues se diversificó, y esa coordinadora de defensa del litoral se transformó en coordinadora y las tierras de Cantabria, algo así, era un nombre largo. Entonces, lo único que se desgajó de ahí fue Arca, y todo lo demás seguimos reuniéndonos de diferente manera, ¿no? Unos con más compromiso, otros con menos, gente de Campo, gente de Albuérniga, gente de Santander, que al principio funcionó GEA, no duró mucho, no sé que yo sepa, es decir, parte de la gente de GEA que funcionó en Santander se pasó rápidamente al Caraván, pues Javi, Pollo, Marta, tal, se pasaron al Caraván. Entonces, todo eso, al mismo tiempo que existía el Caraván, existía una plataforma donde todos nos veíamos cada mes, más o menos, ¿no? Y eso fue el germen de Ecologistas en Acción, todo lo que era la coordinadora ecologista Cantabria. De hace 30 años ya. Qué mayor eres. Y un poco, sí, pero nos hemos quedado en definitiva. Te llevo bien, Te veas bien. No sé un poquito cómo vamos de tiempo, porque yo siempre pierdo la noción. Dame un poco vuelta aquí en cacharro. 51 minutos. Vamos, bueno, no sé, lo llevamos bien, le apretamos un poco más.
Yo un poco, porque nos hemos quedado ya a las puertas del siglo XXI, con el movimiento ecologista, el caraván. Yo te diría, ¿qué ha cambiado con el cambio de siglo, no? Bueno, a nivel ecologista. Sí, de momento. Yo creo que lo que ha cambiado es la percepción que se tiene del movimiento ecologista en capas más amplias de la sociedad, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado, es decir, por ejemplo, en el Valle de Iguña, que es, yo digo el ejemplo donde soy yo, ahí se me conoce como el ecologista, ¿no? Con mis años. Y tengo buenas relaciones con bastantes ganaderos, ¿no? Muy buenas relaciones. ¿Por qué? Porque, claro, las canteras se querían instalar en zonas de monte público, donde pasta el ganado. Y yo me cruzo por la calle con esos ganaderos y me saludan, voy a buscarles abono a las cuadras. Eso es un ejemplo, ¿no? Eso no sucede en otros sitios, ¿no? Hay muchos conflictos, pero en general la tónica de la sociedad es que algo ha cambiado. Yo creo que eso tiene un reflejo en las administraciones, pero no es suficiente, ¿no? Y los mayores problemas que tenemos ahora mismo son de lentitud, de connivencia de las administraciones con las empresas que están generando más problemas ambientales, incluso la propia administración. Por ejemplo, hace poco, cuando cerraron las playas de Suances, es Mare la responsable de la depuradora, la responsable del vertido. O sea que, es decir, estamos viendo que hoy la sociedad tiene un nivel de aceptación del hecho ecológico mayor que las administraciones y bueno, iba a decir que las grandes empresas. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, el primer director general de Medio Ambiente del gobierno PSOE-PRC, ¿os acordáis, no? El pequeñito hombre encantador que se tuvo que marchar. Consejero. ¿Qué dijo el director general? Ortega Valcárcel. Pues, es decir, otra vez, igual que con Marcos Calco, con Ortega Valcárcel teníamos línea directa. Incomprensible, ¿no? Sería un hombre encantador. Siempre que teníamos él nos apoyaba, seguir. Claro, duró poco, ¿no? De verdad, digo, duró poco. Y fue el primero que se tomó en serio el medio ambiente en Cantabria después de muchos años, ¿no? Después ha sido nefasto. Es decir, y ya no os digo nombres y apellidos, pero ha sido nefasto. Es decir, miran para otro lado, no se responsabilizan de sus tareas. Lo que sucede es que cuando, por ejemplo, en estos 2 últimos años hemos presentado denuncias por falsos testimonios, denuncias por prevaricación contra funcionarios o altos funcionarios, no prospera ninguno. Tenemos verdaderos problemas con el sistema judicial en el ámbito de lo penal, porque no se atreven a meterse con funcionarios responsables de determinados problemas, no se atreven. Y nos pegamos de bruces. Entonces nos dejan solo la vía que se llama contenciosa administrativa, y ahí sí estamos teniendo más resultados, pero con muchas dificultades. Bueno, tenemos cierta credibilidad porque gracias a Mariluz Ruizinde tenemos una abogada, si no seríamos el hazmerreír de la administración, ¿sabéis, no? Porque si tú presentas un escrito y le dejas ahí y lo olvidan, es que no hacen nada, os juro, tardan meses. Bueno, no sé, lo último es que en Corbera de Toranzo, en Semienda de Toranzo, por ejemplo, ¿no? Una empresa, Maderas José Saiz, que lleva trabajando de los años 80, no tiene ni una sola licencia municipal, y lo hemos descubierto hace año y medio, porque los vecinos, hartos de ruido, de polvo, de vibraciones, y siempre pues les da apuro, pero bueno, nos han pedido ayuda. Entonces vamos a ver los expedientes, nos han tardado en dar permiso para verlos, no os digo cuánto, siempre con 1 o 2 personas mirando, mientras estábamos nosotros mirando, no pudiendo hacer nada. Pedimos copia y todavía no nos lo han dado desde hace 1 año. Vamos, me refiero a problemas reales. Por ejemplo, la alcaldesa ahora es la hija de Quevedo, el único alcalde condenado por prevaricación, pues lo ha heredado la hija, fijaros. Antes de seguir llorando, sí. Yo veo, hay una cosa que yo por la que sí tengo interés y creo que un poco en el contexto que estamos actualmente, sin equipararlo, ¿no? Sería volver un poco a hablar de lo que fue el intento de ICU, que era Cantabria Unida,
y un poco cuáles son las causas de que ese movimiento se rompa, ¿no? Si quieres, un poquito todo, ¿no? No empieces a contestar la última. Bueno, IQ fue un intento... Estaríamos en torno al año 83, por ahí. Es que no recuerdo. Pero más o menos, para situarlo. Los años, principios de los 80, sí. Fue un intento de formar una candidatura unitaria a nivel de todo Cantabria entre Izquierda Castreña Unida, la gente de Castro, por aquí María Asunto, esta gente de Calera, el Sindicato Unitario y el IMC o IC. No, MC, LCR, MC, ya me confundo, MC o LCR, que en aquella época había un proceso de unidad entre los dos grupos, que siempre, somos la excepción, un paréntesis, esa unión entre MC y LCR se hizo en toda España, el único sitio que sobrevivió fue aquí en Cantabria, el resto se dividieron. Bueno, entonces ese fue un intento. Y el LCR estaríamos hablando de un grupo de origen trotskista, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, digo un poco... Sí. Bueno. Y el MC que Silvino, Sariego, Pedro, bueno, es una pandilla y siempre nos hemos llevado muy bien y entonces esos cuatro patas tuvimos bastantes reuniones en Castro, en Santander, en Torrelavega, pero no cuajó. ¿Por qué no cuajó? Fundamentalmente por la pretensión de constituirse ese grupo con un tinte nacionalista. Es decir, que Izquierda Cantabria Unida tuviera una definición nacionalista. Entonces nosotros no lo veíamos, ni el ECR ni MC, quien lo proponía era más el grupo de Torrelavega, la URT, y los de Castro pues creo que tenían una duda, ¿no? Por eso había discrepancia. Entonces, claro, eso no cuajó por eso, porque dijimos nosotros, si no nos sentíamos, yo no me sentía nacionalista, y menos en aquella época, ¿no? Es decir, que entonces, bueno, no cuajó. Estábamos de acuerdo en otra serie de cosas, pero en ese entonces pues, bueno, se vino abajo por ese motivo. A lo mejor puede haber más, pero ese fue el motivo central, ¿no? Central. Porque en aquel momento Izquierda Castreña Unida tenía representación municipal, que tenían 3... Llegaron a tener 4 concejales muy potentes. Lo que pasa es que después de creo de 2 candidaturas no se presentaron más, decidieron no presentarse, hubo muchos conflictos en Castro, se quemaron mucho o se desgastaron mucho con el tema de Castronovo, los más viejos o viejas lo acordarán. Lo hablaremos en la última sesión con Juancho Bazán. Entonces, bueno, Castronovo fue el primer intento de lo que hoy es Castro, ¿no? Lo pararon esta gente, tuvo Joaquín, estuvo encarcelado, hubo unas movilizaciones muy fuertes en Castro, oponiéndose a lo que ha pasado ahora, ¿no? Que Castro dicen que es la segunda ciudad de Cantabria, que debe ser más grande que Torrelavega, yo no lo sé. Estadísticamente no figuran porque no hay gente empadronada, pero todo el mundo me dice que hay más habitantes reales en Castro que en Torrelavega. Torrelavega tiene 55.000 habitantes. Y en aquel momento había también representación en Torrelavega. Sí, había 2 concejales de la ORT. ¿De la ORT o era el BAT? De la ORT. Es que se llama BAT, Bloque de Asamblea de Torrelavega, pero era la ORT. Y también en Santander hubo concejala Medina sí, por el PT, ¿no? Por el PT. Y había algunos pueblos más, pero bueno, fundamentalmente era eso, sí. Entonces no cuajó, pero bueno, por eso, por discrepancias. Si os parece, abrimos un turno de preguntas. Abro el foco y os veo, ¿no? Porque estaba aquí metido en esto, y si queréis, bueno, abrimos... Igual hay que darle un poco de agua, ¿no? Todavía no, solo... No, aguanto. No sé. ¿Os animáis? Es decir... Yo quería hacerte una pregunta, hablando sobre el movimiento ecologista. Y ahora, hace unos años, cuando ves todas las urbanizaciones que hay que derribar en Aragón y tal, ¿observas quién formaba la CROT en aquella época? Los mismos que ahora. Efectivamente, es una cosa... Emilio Misa sigue siendo el secretario responsable, y hace poco estuve reunido con él, digo, a este hombre no le cuento la mala hostia que tengo contra él. Yo por dentro me decía, es de un amable ahora mismo, es asombroso, Emilio Misas, es que es el jefe número 1. Estaba Revilla, de consejero de la consejería ¿cómo se llama?, de Obras Públicas, ¿no? O sea que todo eso se formó en esa época, ¿no?
Y yo diría, gracias a Arca. Arca se especializó, que hoy no está aquí nadie de Arca, pero, vamos, no sé, pero se especializó en urbanismo. Gracias a ellos se paralizó ese tema. Ahora mismo, dos de Arca se han incorporado con la organización, Miguel y Óscar de Ubiarco, y es que se está reproduciendo ahora mismo con el cambio de la ley del suelo, que permite construir en zonas rurales, ¿no? Resulta que ya hay varios proyectos. Hemos paralizado uno de una cuadra para alpacas que tiene chimenea, tiene porche todo alrededor, tiene ventanales, vamos a ver. Entonces no engañó ni al técnico de la Crotu, pero a ese técnico no le hizo caso nadie, ni el responsable de la Crotu, que firmó la autorización, ni el Ayuntamiento de Santillana, que firmó la licencia para construir. Lo hemos parado gracias a estos dos que han seguido todos los papeles, y entonces si se abre eso, se abre la veda para Ubiarco. Ya hay 4 proyectos solo en Ubiarco, una de las mejores mieses costeras de Cantabria, para edificar. Y vas a Mil Anuncios, Mil Anuncios, y se vende una parcela con posibilidad de edificar, así mismo están recuperándose, o se han recuperado. Lo del POL fue una paralización temporal de la urbanización del mundo rural. Con la modificación del suelo se ha abierto la veda y se están instalando cada vez más viviendas en suelo rústico. Y una segunda cuestión, pues además a propósito un poco de la actualidad de los incendios en Galicia y todas estas cosas, en Cantabria hay una legislación clara que, por ejemplo, impida o permita, en el caso de que haya una zona devastada por un incendio, la recalificación del terreno. Se hizo una modificación hace años que impide recalificar un terreno pasto de las llamas para edificar. Eso está hecho. Es decir, ahora están saliendo por ahí por Facebook la cantidad de peticiones. Eso no tiene sentido. Hay legislación que prohíbe la recalificación del suelo, ¿no? Lo están diciendo por ahí que es un bulo, no sé, efectivamente es un bulo. Lo que sucede es que no es el objetivo fundamental. Hay una casuística tan grande para estos fuegos que es tremenda, ¿no? Y mucho de ello tiene que ver con el cabreo, la desesperación, ¿no? de mucha gente ganadera que lo que hace es sacar su vena, digamos, destructiva o autodestructiva por ahí, ¿no? Aparte de la política forestal, que no tiene ni pies de cabeza, no hay política forestal, ¿no? Es decir, el otro día estuvimos con un grupete que está estudiando los murciélagos por el Alto de Cerrazo, allí, ¿sabes? Vía Presente, por allí Novales, y resulta que dijo, prados abandonados implantados de eucalipto. Dijo, pues es que qué poca imaginación, debería tener un control, pero es que es poca imaginación, porque ya ves tú a ver qué vas a sacar, ¿no? De ahí. Entonces, bueno, eso. No sé si te he contestado. También podéis contribuir algo a los de más edad, o las de más edad pueden decir algo también de aquella época, ¿no? Bueno, eso ya lo diré yo. Tú, entonces, sí, bueno, siguiendo un poco con el tema que has sacado del ecologismo, que vamos que has iniciado, está claro que de esos años que hablas y casi quizás hasta actualmente, todas las leyes, incluso, y por supuesto la ordenación del territorio, su planteamiento es resolver el interés general. Ese interés general normalmente ha sido sustituido por el interés del cacique. Y es que en lo de la palabra cacique en general, y casi todas las intervenciones sobre ordenación del territorio, eso sale. Yo recuerdo, pues en algunas charlas, incluso pues una muy interesante que hubo sobre desplazados después del incendio de aquí en Santander, pues bueno, los resultados, digamos, del reparto del terreno estaban influenciados por el cacique. Y la pregunta es, ese, digamos, tesoro informativo que sería sacar adelante esa información, porque se habla, pero no lo conocemos. Quiero decir, no los conocemos los que no tenemos una perspectiva tan amplia, los que no hemos vivido así en primer plano esas experiencias,
las tenemos que soportar, lógicamente, todos los ciudadanos, pero en definitiva es cómo se podría, digamos, echar adelante una publicación sobre la intervención del cacique en esta historia reciente, sobre todo vinculado a la ordenación del territorio y el urbanismo, y todo, hablo desde canteras, urbanizaciones y todas estas cosas. Vamos, habrá muchos problemas. Yo lo que detecto es que, por ejemplo, la urbanización del Cuco, ¿no? Resulta que ahí lo que queda es un destrozo, nadie va a responder por ello, los ciudadanos del Ayuntamiento de Teos tienen que poner un dinero, ¿por qué? Porque sale de los presupuestos municipales, ¿no? Entonces, hoy la legislación no tiene herramientas para perseguir a los responsables, que son los constructores y el alcalde que ya murió o lo que sea. Entonces, eso es un problema. Es decir, la legislación española es muy benigna en el ámbito del urbanismo con los que transgreden las leyes y no hay solución. Solo la movilización, porque si os dais cuenta, todas las 600 viviendas que hay que demoler no se están demoliendo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, porque los ayuntamientos que tampoco tienen dinero para indemnizar, ¿no? Y habría que hacer un presupuesto extraordinario. Y yo, yendo un poco atrás, por ejemplo, pasando a Torrelavega, que es el terreno que me muevo, hace bastantes años fue alcalde Manuel Rotella Gómez de Torrelavega. Los que tal, pues Manuel Rotella Gómez incluso se cuantificó el dinero que pagó al PSOE para ser alcalde. En esa época se estaba modificando el Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega, el que está vigente ahora, pues ese señor fue el que dirigió la recalificación y la definición de las líneas maestras de ese plan. Tuvo la habilidad de dimitir medio año antes de aprobarse ese plan general, con lo cual desapareció del mapa, pero él había diseñado para sus intereses el futuro urbanístico de la ciudad. Y yo he comprado, por ejemplo, una vivienda que construyó él, claro, porque él fue capaz de construir a un precio, ¿no?, muy competitivo con relación a otros. ¿Por qué? Porque compró fincas sabiendo que iban a ser definidas como urbanizables, donde yo jugaba con mis alumnos del José Luis Hidalgo. Entonces, ¿qué sucede? Que, es decir, los constructores, los que se dedican a aprovechar el territorio, ¿no?, pues tienen bula en este país. La legislación no se mete con ellos y tampoco se mete con los responsables en segunda línea, que son las administraciones públicas a nivel personal. Es decir, si tú como alcalde das licencia, es ilegal, resulta que lo tiene que pagar todo el pueblo. Joder, es que es una locura, ¿no? No sé si te he respondido, pero sí es así. No hay legislación que persiga a los constructores. Por ejemplo, un hermano, una hermana, es decir, estuviera a punto de quedarse sin la inversión de una vivienda porque el constructor desapareció. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Dejar a 10 personas, ¿no?, con toda la inversión de su vida, ¿no?, y nadie la ha perseguido. Desapareció. ¡Pum! La legislación no tiene capacidad, no hay instrumentos judiciales para perseguir eso. Y se levantó y se desapareció. Y normal que otro llegó por allí y le interesó porque veía un margen de negocio, pero dejó, vamos, y eso ha pasado en muchos sitios. Mucha gente se ha quedado sin casa porque no hay legislación para perseguir ese delito, que es un delito, pero la legislación nuestra no existe. No obstante, simplemente quería matizar muy breve que has señalado antes que precisamente es la abogada quien, digamos, hace que no seamos el hazmerreír de la administración, ¿no? Sí, sí. Y digo esto porque precisamente me estoy acordando de la sentencia que hubo sobre la desembocadura de la Son, las marismas de las marismas. Precisamente fue la Comunidad Económica Europea quien condenó a España. Quiero decir, a España todo estaba bien, ¿sabes? Y bueno, fue Europa quien dijo, no, ustedes están dilapidando un recurso natural que, digamos, nos beneficia a todos. Es una historia un poco cutre porque hay algún de color verde hizo una faena, por ejemplo, fue el que firmó y dio el beneplácito a Ormaechea para hacer levantó la carretera, hizo unos puentes
y pasó unos agujeritos, esas tuberías, y gracias a eso la Unión Europea no obligó a levantar todo. Sí, hubo una asociación que firmó eso, el resto que hicimos la denuncia conjunta no lo aceptamos, pero bueno, fue hace muchos años, tampoco teníamos mucha experiencia y nos la jugaron, ¿no? Una asociación juntamente con el gobierno de Cantabria, y eso fue lo que permitió que la Unión Europea diera por bueno simplemente poner esos tubos para permitir el paso del agua, ¿no? Pero bueno, que eso fue una... bueno. Sea. ¿Qué problemas de comunicación tenéis los grupos ecologistas en general para hacer llegar ciertas situaciones que ahora os he expuesto aquí, como por ejemplo lo de René, ¿no? Porque resulta que el alcalde en las siguientes elecciones que murió sacó 2 o 3 concejales más, a sabiendas ya del todo el tinglado del cuco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la gente no lo sabe o es que al final somos lo que somos y tenemos lo que nos merecemos? ¿O qué? Porque se sacó 2 o 3 concejales más. Sí. Yo creo que hay un problema también de clientelismo, ¿no? Es decir, que este hombre trata bien a una serie de familias, ¿no? Es conocido del pueblo toda la vida, les hace favores, ¿no? Pues les permite abrir no sé qué ventana en no sé qué sitio, les permite colocar no sé qué. Entonces, eso por una parte, y por otra yo creo que la oposición política a esas personas no es suficientemente sólida, ¿no? Yo digo porque es verdad, es decir, ahora mismo, Piélagos, tenemos unos problemas con la nueva alcaldesa tremendos, nos engaña, miente, nos impide la participación como asociación. Dices, ¿cómo es posible que una nueva alcaldesa, sabes, no? Estamos incluso sopesando la posibilidad de ir penalmente contra ella por prevaricación, por obstrucción. Fijaros lo que estoy diciendo, una alcaldesa nueva, ¿no? Del PSOE, ¿no? Es decir, nos da un poco apuro, es decir, después de Pacheco y de Torre, que es el que le heredó, es decir, pero sin embargo, fíjate, hicieron un vertido en el enero de 2015, 2013, lo denunciamos. Han dejado el Torre, un expediente sancionador, multando a Copsesa, que Copsesa es la empresa del exalcalde de Ramales, de la ejecutiva del PP, que se ha llevado obras por todos lados, y el presidente de la Junta Vecinal, que es concejal del PP en el ayuntamiento. Pues le abrieron un expediente sancionador y lo dejaron morir en el cajón, ¿sabes? Y si no es por un vecino, se acaba. Abren un segundo expediente sancionador por esos mismos motivos. Resulta que otra vez le van a salir de rositas, incluso, vamos, pero digo vergonzoso, una administración actual que se supone que es democrática, que no tiene intereses directos, ¿no? en ese daño que hizo, porque echaron todos los residuos del parque tecnológico de aquí, lo echaron allí en la ribera del río Pas. Bueno, digo, es un ejemplo, ¿no? Es decir, cómo, entonces, eso mismo, esa misma, digo, ya que me has dado, esa misma alcaldesa, resulta que ahí está la cantera de la RAN, que lleva desde el año 50 funcionando. Los vecinos están hasta arriba. Hubo un intento hace 12 años, 13, de paralizar eso. No se consiguió porque hubo muchos problemas y estaba el Pacheco, que era uña y carne con eso. Pero ahora, por ejemplo, resulta que la nueva alcaldesa, presentamos la denuncia, tardamos en que ordene paralizar porque no tiene licencia. No tiene licencia desde el año 50. Habiendo tenido, bueno, hay mucha historia, pero lo concreto que saco a reducir, cómo la administración juega a favor de los infractores. Resulta que la empresa presenta un recurso contencioso y no nos lo comunica cuando hemos sido los denunciantes, y dice en un documento que no hay partes interesadas y por lo tanto no hay que comunicar a nadie la apertura. ¿Qué sucede? Que esa empresa, que es ilegal desde el año 50, tenía inmediatamente que cerrar por orden municipal. Recurre y la empresa lo que hace es pedir medidas cautelares, de que mientras no se resuelve la sentencia, tal. Entonces, eso no nos enteramos nada de eso, cuando tienen obligación de comunicárnoslo. Y segundo, el ayuntamiento hace un informe favorable para que la empresa ilegal, clandestina, siga trabajando. O sea, digo, se revuelven las tripas. Los vecinos están, vamos, no se puede decir, tomando pastillas.
para calmarse, porque es que no entienden esto que ha pasado en Piélagos, no entienden. ¿Lo sabe la gente? ¿Se puede dar información? Lo sabe un sector del barrio más afectado, porque claro, el problema está que, no sé, si sale en la prensa un día o 2 días, pero la vida te empuja, te lleva, y entonces eso, aunque pueda ser noticia un día, es decir, no está en el, no sé cómo decirte, ¿no? Incluso algunos vecinos se han sentido aislados porque dicen pues si es que vamos a cerrar la cantera, pues es que tiene que haber estado cerrada hace muchos años. Es decir, esta persona no puede, y vas a medio ambiente y dices, es que no, es decir, si se tiene que someter a evaluación de impacto ambiental no pasa ninguna prueba. Está a 50 y 100 metros de un barrio entero, disparando petardos, planta de machaqueo, planta de hormigón, eso no tiene sentido. Vamos, digo, verdaderos problemas en las corporaciones municipales tenemos. ¿Alguna intervención más? Si no, le toca la pregunta del millón. Sí, a ti. No, normalmente solemos cerrar esto preguntando si tú crees que realmente esto de militar, no de ir militar, sino de hacer militancia, merece la pena, y si en estos momentos sigue teniendo sentido el asumir un compromiso. Yo soy un hombre feliz, de verdad. Me he tirado desde los 15 años, dedicado una parte importante de mi vida a revolver, a conformista, ¿no? Entonces, joder, y después de años que sí está satisfecho y que tenga pues unas pandillas, ¿verdad? Tengo pandilla de aquí, de allá, pues eso te permite, y que el equipo de trabajo, por ejemplo, que hay ahora en ecologistas, es fuerte. Entonces, si eso te permite seguir trabajando, pues para adelante. No, estoy a gusto. Ahora tengo entre nietos, la huerta, ecologistas, la abuela que tiene 96 años, pues intento compaginar todo eso. Y estoy a gusto. Y voy a seguir mientras no tenga agotamiento físico o mental, pues voy a seguir porque estoy a gusto, ¿verdad? Bueno, pues antes de cerrar esto, que todos echamos a correr, como veo que me va a tocar cerrar el acto, deciros que el miércoles... Termisa yo digo algo también. Vale, yo cierro de militancia y tú luego sigues. Que mira, esa parte me alegro que hayas dado el paso porque a mí no me motiva nada. Bueno, el miércoles que viene, el miércoles 25, está Felipe González Bello, que un hombre que estuvo en las Joven Guardia Roja y que luego tiene una larga trayectoria política, con el cual nos intentaremos interrogarle aquí. Felipe González no es el... No digo, porque a ver si alguno piensa que... No. Después he dicho lo de Bello, que no marques, ¿no? Entonces, un poco plantear esto, plantear que el trabajo en militancias, de desmemoriados, una de las patas que tenemos es militancias, es compartir lo que son las experiencias. La otra parte es atesorar documentación, porque estamos empeñados en crear un archivo digital. Tenemos ya parte de la documentación que actualmente está accesible, hay otra parte que no, porque vamos a crear cualquier día de estos una nueva herramienta de búsqueda y demás. Y bueno, que todos los meses seguimos sacando el documento del mes, que de esta información, de este movimiento del siglo XX, movimientos sociales, en el diario.es, que está accesible en nuestro, y que bueno, aquellas personas que quieran acercarse, que quieran colaborar, pues que quieran aportar parte de esta información. Nuestro planteamiento es muy sencillo. Si alguien en el siglo que viene, un marciano, decide llegar a Cantabria y plantearse qué pasó en el siglo XX en Cantabria, en lo que se llamaría la historia social, pues nos gustaría que aparte del revivismo y aparte de José María de Pereda y los cántabros, ¿no?, se pudiera reconstruir lo que es la vida de las personas, de una parte de las personas que es muy difícil recomponer si no somos capaces de aunar todos estos testimonios, ¿no? Y entonces, dicho esto, Carmen, toca para ti. Yo la de los recordatorios, que las actividades que quedan esta semana, pues sobre todo, y hablando de lo que estábamos hablando, luchas actuales, va a venir de Madrid Carmen San José, que ya está en la Asamblea de Madrid y era de la Marea Blanca, entonces vamos a hablar al rescate de la salud pública, de si es posible, de en qué punto estamos, por lo que están trabajando en Madrid, pero bueno, a nivel nacional también.
Y ya en clave más ocio, el sábado por la mañana un vermú poético, se vienen 2 poetas asturianos y nos lo vamos a pasar en grande porque ellos ya le están llamando timba poética, así que esto va a ser divertido, con micro abierto para que se anime. Y nada, que para que, como tenéis ahí la programación del resto del mes, ¿vale? Para que la tengáis completa. Que para que todo esto siga sucediendo aquí en el espacio, pues bueno, es súper importante el apoyo de la gente, así que ahí también tenéis la cajita de colaboraciones, que está siempre abierta, ¿vale? En los eventos y a cualquier momento del día. Venga, gracias. A ver, una cosa, y ya, nos vamos a cenar. Sí, no, agradecer que hayáis venido y comentaros que, por ejemplo, he venido con una camiseta de color determinado, feminista, que, no, digo que a veces yo, pues no sé qué, he vivido con una mujer feminista, ¿verdad? Los que conocéis y estuviste en la Asamblea de Mujeres. No le tienes que robar su voz, ya tuvo su voz aquí. Representa el color, yo creo que él, para mí representa mucho los colores del rojo, el verde y el morado. Era símbolos de la época. Sí. Que pensábamos, pues, una sociedad que se pensaba construir. Y es que viviendo con una mujer que era feminista y muy activa, pues se me pegaban algunas cosas, ¿no? Entonces, nada más, estoy encantado de haber